Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos al estudio de la palabra de Dios para esta noche. Así que ya estamos aquí listos y preparados para compartir con ustedes la palabra de nuestro Padre Celestial. Antes de entrar en nuestra lección y antes de hacer la primera oración, queremos recordarles a cada uno de ustedes que estén al pendiente de todas las lecciones que se llevan a cabo durante la semana. Aquí les voy a dar un repaso de las lecciones que usted puede escuchar a través de lo que es lunes, martes y jueves y viernes, a través de la página La Luz en Mi Andar. Así que los lunes tenemos a nuestro hermano Marlon Retana con el tema El gozo de ser cristianos, que es un estudio de la carta de Filipenses, un excelente estudio que nuestro hermano está llevando a cabo, así que le invitamos a que visite la página y así pueda ver la lección de nuestro hermano. Luego a las 8 p.m. tenemos los lunes respuestas a preguntas que usted ha hecho, así que pues esté al tanto de esas respuestas que se van a estar dando. Y una vez más, si usted tiene preguntas acerca de cualquier tema de la palabra de Dios y pues usted desea que le demos una respuesta a esa pregunta, pues con mucho gusto, una vez más, visite esa página de la Luz en Mi Andar y déjenos un mensaje ahí para que podamos considerar su pregunta. Luego, los martes, pues aquí con su servidor a las 7 p.m. estamos estudiando Manejando con Precisión la Palabra, que es un estudio, es una serie acerca de la interpretación de las Escrituras. Así que pues son principios de hermenéutica que estamos considerando, así que le invitamos a que se sintonice los martes a las 7. Luego tenemos a las 8 p.m. nuestro hermano Javier Lara nos está compartiendo lecciones acerca de la autoridad de la palabra de Dios. Así que pues también esté al pendiente de esas excelentes lecciones que nuestro hermano Lara está presentando. Luego los jueves tenemos diálogos espirituales para esclavos sin cadenas a través de nuestro hermano Rafael. Así que pues estén al pendiente los jueves a las 7 p.m. Para las excelentes lecciones que nuestro hermano está presentando. Luego después, a las 8 p.m. los jueves tenemos los problemas de la vida con nuestro hermano Quirós. Así que pues también esté al pendiente de esas lecciones. Luego los viernes tenemos dos lecciones a las 7 p.m. Una iglesia sin eslabones débiles con nuestro hermano Vargas. Y luego, después de su lección a las 8 p.m., nuestro hermano Jesús Jiménez nos trae la lección acerca de Génesis, panorama de Génesis. Así que pues todas estas son excelentes lecciones que nuestros hermanos están compartiendo con nosotros y pues gracias a todos los que se conectan cuando estas lecciones se presentan y pues si usted no tiene la oportunidad de escuchar esas lecciones en vivo en los horarios que se han presentado, bueno, como quiera visite la página, ahí están las lecciones. Y también ahí va a encontrar información acerca de un canal de YouTube donde estas lecciones están disponibles. Se está tratando, pues nuestro hermano Marlon está tratando de multiplicar los diferentes medios donde estas lecciones se pueden escuchar a través de podcast, a través de YouTube y a través de Facebook. Así que pues tengan presente, hermanos, estas oportunidades hermosas de estudiar la palabra de nuestro Padre Celestial. Gracias le damos a nuestro Dios por la tecnología que podemos utilizar para estudiar y aprender y crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Padre Celestial. Si usted se pone a pensar, esa tecnología no la teníamos disponible en aquellos años, ¿verdad? Pues del 2000 para abajo, 90s, 80s, no había tanta tecnología como ahora, así que ahora podemos llevar el mensaje, podemos llegar a muchos lugares, podemos llegar a México, diferentes partes de Estados Unidos, Centro, Suramérica, Europa, en fin, a través de este medio de Facebook. Hay que utilizar este medio para dar a conocer la palabra de nuestro Dios.
Así que suscríbase a la página, dele like a la página, compártala con amigos y familiares y para que más personas tengan la oportunidad de crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Padre Celestial. Así que con esto en mente vamos a ir a nuestro Dios en una oración y luego seguimos con nuestro estudio de principios de interpretación bíblica bajo el tema central manejando con precisión la palabra de verdad. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en esta noche por la hermosa bendición que nos das de estudiar tu palabra. Rogamos que te quedes con nosotros y que nos ayudes para que podamos estar atentos al mensaje que se va a presentar, al estudio, que podamos aprender lo más que podamos, pero lo más importante, que pongamos en práctica las cosas que aprendemos y que la honra y la gloria siempre sean para ti. Quédate con nosotros una vez más, te lo pedimos y rogamos también el perdón de nuestras faltas en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ok, por algunas semanas, ya esta es la cuarta lección bajo el tema manejando con precisión la palabra de Dios y hemos estado pues considerando varios principios que tienen que ver con la interpretación bíblica. Queremos ayudarle a cada uno de ustedes que nos escucha, que nos está viendo en este momento. Queremos ayudarles a conocer cómo manejar con precisión este libro. Esta frase la he tomado prestada de la Biblia de las Américas, 2 de Timoteo 2 y versículo 15. Ahí nos dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y eso es lo que queremos hacer. Queremos trazar rectamente las escrituras, queremos conocerlas para que así de esta manera podamos también compartirlas con otros. Así que los principios que estamos estudiando juntos pues tienen ese propósito de ayudarnos a conocer el mensaje que Dios está tratando de comunicarnos a través de su palabra. Así que pues ya hemos visto la introducción y la importancia de manejar con precisión o de interpretar correctamente las escrituras. En nuestra segunda lección vimos los requisitos esenciales que el intérprete debe poseer en su vida para aprender cómo manejar con precisión la palabra. Y luego, pues número 3, la semana pasada observábamos algunos factores que impiden una interpretación correcta de la palabra de Dios. Así que pues en esta ocasión vamos a entrar allá a principios un poquito más específicos y este es el contexto de la Biblia. Muy importante, ¿verdad? Pues considerar lo que es el contexto de la palabra de nuestro Dios. Así que en esta lección, que probablemente no la vamos a terminar en este día, pero en esta lección vamos a considerar qué es el contexto. Número 2, cuáles son los contextos de la Biblia. Y luego, ¿verdad? Pues número 3, por qué es importante examinar el contexto bíblico. Y luego número 4, vamos a considerar varios textos que han sido tomados fuera de contexto. Así que quiero, ¿verdad? Pues presentar todos esos textos para que usted los conozca y probablemente usted, como fue el caso conmigo hace muchos años, algunos de esos textos los sacaba fuera de contexto porque no había considerado pues, su contexto. Así que espero que esta lección acerca del contexto bíblico de las Escrituras sea de gran provecho para que usted pueda conocer mejor el mensaje de Dios. Así que cuando hablamos del contexto, ¿verdad? ¿Qué significa el contexto? Bueno, se ha dicho que el contexto es un conjunto de elementos lingüísticos que incluyen, preceden o siguen a una palabra u oración y que pueden determinar su significado o su correcta interpretación. Así que pues una vez más, es un conjunto de elementos lingüísticos que incluyen, preceden, y siguen a una palabra u oración y que note, pueden determinar su significado o su correcta interpretación.
Así que, en pocas palabras, estamos hablando, cuando hablamos del contexto, estamos hablando de esa información que se debe de considerar, esa información que está alrededor del texto que estamos estudiando. Entonces, se considera esa información para llegar a una interpretación correcta del texto. Recuerde que usted y yo debemos estar interesados y ocupados y preocupados por llevar a cabo una exégesis del texto y no una eisegesis. ¿Okay? Una exégesis, acuérdese que una exégesis es extraer del pasaje, del texto, el significado original del autor. Eisegesis es básicamente atribuirle a la Biblia un significado que el autor original no quiso comunicar. Así que pues para lograr esto, para lograr la exégesis, entonces usted y yo necesitamos una vez más conocer esto del contexto, ¿verdad? También se ha dicho acerca del contexto, y me llamó mucho esta información, se ha dicho que el contexto es el capitán y él debe gobernar y guiar su estudio. Así que el contexto es muy, pero muy importante considerarlo para una mejor comprensión de lo que la palabra de Dios está tratando de enseñarnos. Entonces, hacer lo contrario al análisis del contexto es ser culpable de sacar textos fuera de contexto. Y recuerde lo que siempre se ha mencionado. Un texto fuera de contexto es un pretexto para justificar una conclusión equivocada. Un texto fuera de contexto es un pretexto para justificar una doctrina no autorizada por Dios. ¿Por qué cree usted que no deberíamos de sacar textos fuera de contexto? Y le voy a dar una razón simple. Porque ya tenemos demasiadas personas que lo están haciendo y no necesitamos más personas sacando textos fuera de contextos. Debemos de preocuparnos siempre por manejar con precisión las escrituras para que podamos entender, como mencionaba, pues lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, hablemos un poco acerca de lo que son los contextos de la Biblia. Los contextos de la Biblia. Hay muchos contextos que el estudiante de Biblia debe considerar, hermanos. Por ejemplo, tenemos el contexto remoto, el contexto inmediato y el contexto general de la Biblia. El contexto remoto, inmediato y general de la Biblia. Y espero que esté tomando notas de esta información. Perdón, que usted pueda tener un lápiz y papel para que vaya apuntando esta información. Estoy tratando de poner los bosquejos en lo que es en la página de La Luz en mi Andar para que usted pueda descargarlos en su computadora, en su teléfono y pueda analizar la información que estoy presentando para su consideración. Así que apunte estos contextos. Por ejemplo, entonces, cuando hablamos del contexto remoto, por ejemplo, si estuviéramos analizando Juan 3:16, si el texto que estoy estudiando es Juan 3:16, entonces el contexto remoto sería el versículo 15, el versículo 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Ese es el contexto remoto, es decir, los textos que se encuentran antes del pasaje o del texto que estoy estudiando. El contexto inmediato sería en este caso los versículos que siguen al versículo 16. Entonces el contexto inmediato de Juan 3:16 sería 17, 18, 19 y 20 o hasta el final del capítulo. Entonces ese pues, es el contexto, pues, el contexto inmediato. Así que remoto, los versículos antes, inmediato, los versículos después que inmediatamente le siguen, y luego está el contexto general. El contexto general puede tratar con todo el capítulo, lo que todo ese capítulo pueda decir acerca del versículo que estoy estudiando.
El contexto general también trata con todo el libro o con toda la carta donde se encuentra el texto que estoy estudiando. Pero también el contexto general trata con toda la Biblia. ¿Qué me dice toda la Biblia acerca de ese texto que estoy estudiando? ¿Qué enseña toda la Biblia, ¿verdad? Pues el Antiguo y Nuevo Testamento acerca de ese versículo? ¿Cómo pueden el Antiguo y Nuevo Testamento, todo el capítulo o toda la carta o todo el libro, cómo pueden toda esta información arrojar luz al versículo que estoy estudiando? Entonces, todo eso se debe de considerar para que podamos llegar a una interpretación correcta de la palabra de nuestro Dios, de las Escrituras. Ahora, recuerden una vez más, ¿se acuerda lo que el hermano Thomas B. Warren comentó acerca del estudio de la Biblia? ¿Se acuerda lo que comentó el hermano? El hermano dijo que estudiar la Biblia no era fácil. Hizo la pregunta al hermano, ¿quién nos ha dicho a nosotros que estudiar la Biblia es fácil? No, estudiar la Biblia conlleva tiempo, conlleva sacrificio, conlleva, en fin, dedicación, disciplina, determinación, voluntad. Entonces requiere todas esas cosas, pero cuando aprendemos a estudiar la palabra de Dios de esa manera y entendemos el mensaje de nuestro Dios, eso es hermoso, ¿verdad? Conocer lo que Dios quiere comunicarnos es hermoso, pero para llegar a ese punto se requiere de nuestro trabajo, es una labor. Por eso el texto dice, procura con diligencia, 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia, note, esa procura con diligencia, son tres palabras como lo he mencionado anteriormente en español, pero en griego es solamente uno, spoudazo, del tiempo presente spoudazo, que denota un esfuerzo máximo, poner todo el empeño, todas las fuerzas, todo el ánimo. Conlleva en cuanto a eso de espíritu ferviente para poder entender la palabra de nuestro Padre Celestial. Hubieron muchas cosas que yo no entendía cuando recién obedecí el Evangelio de Cristo, aproximadamente 30 años atrás. Hubieron muchas cosas que no entendía, pero poco a poco, poniendo el interés y el deseo de querer aprender, fui aprendiendo las cosas que necesitaba aprender para luego después enseñarlas y comunicarlas a otros. Entonces, es un trabajo muy laborioso estudiar la Biblia y lamentablemente algunos simplemente no quieren hacer eso. O sea, usted me está diciendo, hermano Willy, que tengo que leer todos los versículos antes del versículo 16 de Juan 3:16. Y también me está diciendo usted, hermano Willy, que tengo que leer los versículos después del versículo 16, 17, 18, 19. Y luego, si no encuentro la respuesta ahí, tengo que leer toda la carta, todo el libro, todo el evangelio. Y luego después tengo que salir a buscar información en el contexto general. Hermano Willy, eso es mucho trabajo. Yo no tengo el tiempo para hacer eso. Cualquier persona que diga eso. Entonces, básicamente está diciendo, nunca voy a tener tiempo para estudiar la Biblia, no estoy dispuesto a darle el tiempo necesario al estudio de la Biblia y por eso el resultado final será que no va a aprender. Así que pues necesitamos tener mucho cuidado, ¿verdad? Pues, con ello y no ser culpables de eso. Así que pues tengamos en cuenta, hermanos, lo que es, ¿verdad? Pues el contexto, lo que es el contexto, ¿verdad? Pues remoto, el contexto inmediato y el contexto general de la palabra de nuestro Dios. Así que pues nunca vaya nomás a un versículo y luego pues lea ese versículo y luego trate de interpretarlo luego, sin considerar su contexto remoto, inmediato y general, ¿verdad? De la Biblia. Así que pues muy importante tener esto, ¿verdad? Pues presente
con nosotros. Aparte de esto, de lo que es el contexto remoto, inmediato y general, también tenemos el contexto literario. El contexto literario que básicamente trata con las figuras literarias que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, tenemos el símil, que es como una comparación, y aparece como la palabra como. Sonó como arpas. Esa palabra como indica que es un símil. Voy a mencionar brevemente esto porque hay una sección donde vamos a verlo, ¿verdad? Pues más detalladamente, y vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Luego tenemos también, ¿verdad? Pues la metáfora, tenemos la sinécdoque, la metonimia, la personificación, la hipérbole, la ironía, en fin, todas estas figuras literarias. Una vez más, no hay un versículo que diga ahí, ¿verdad? Pues donde aparezca la palabra metáfora o metonimia o la hipérbole o la personificación, pero son palabras, son conceptos que básicamente explican el uso, ¿verdad? Pues, de los textos de la Biblia, y es como podemos, pues, entenderlo, ¿verdad? Son conceptos de interpretación bíblica que nos ayudan a entender mejor el versículo, ¿verdad? Pues, de la palabra. Pero también cuando se habla del contexto literario, también se debe de considerar, ok, ¿es esta una carta? ¿Es esta un libro profético? Trata, ¿verdad? Pues con historia. Es lenguaje apocalíptico, ¿verdad? Pues con el que estoy lidiando aquí en este libro. Tiene lenguaje literal, lenguaje figurado, en fin, ¿qué estilo de literatura estoy estudiando? ¿Es poesía? Una vez más, lenguaje apocalíptico. Todo eso debo de considerarlo para poder, una vez más, extraer el mensaje correcto. Cuando no se considera el contexto literario, cuando no se considera, especialmente cuando hablamos del libro de Apocalipsis, cuando no se considera este contexto, eso es lo que abre la puerta para que toda clase de interpretaciones fuera de contexto se presenten por muchas personas hoy en día. Así que hay que considerar el contexto literario. También está el contexto cultural. Recuerde que la cultura en aquellos tiempos, cuando se escribió la Biblia, es una cultura totalmente diferente a la cultura donde nosotros vivimos en estos momentos, en el 2020. Así que pues hay que considerar muy bien, ¿verdad? Pues esa cultura. Por ejemplo, el término mujer, por ejemplo. Jesucristo lo usó en Juan capítulo 2. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús se acercó a él y le dijo, pues se ha acabado el vino. Y luego Jesucristo responde, mujer, ¿qué tienes que ver conmigo? Mi hora todavía no ha llegado. Note cómo Jesús se refiere a su madre como mujer. Yo le digo una cosa, si yo le hubiera dicho a mi mamá, mujer, ¿por qué quieres que saque la basura? O mujer, ¿por qué quieres que haga esto? Yo creo que me hubiera castigado por decir eso, porque ¿verdad? Pues la cultura es diferente ahora, ¿verdad? Pues a la cultura de aquellos tiempos. El término mujer era un término de respeto en esa cultura, pero no lo es en la cultura nuestra, en nuestros tiempos. Le he preguntado a varios hermanos, si su mamá le hubiera hablado, le hubiera pedido un favor y usted le responde, mujer, ¿por qué me pides esto o esto o lo otro? O mujer aquí o mujer allá. ¿Qué hubiera pasado? Y no, pues no, yo creo que me hubiera pegado una cachetada a mi mamá o me hubiera castigado, porque una vez más la cultura es totalmente, ¿verdad? Pues diferente, así que se debe de considerar la cultura, ¿verdad? Pues de la Biblia. Acuérdese que está también la cultura con los gentiles y la cultura con los judíos, y este contexto se debe de considerar bastante, especialmente, ¿verdad? Pues cuando hablamos de los judíos y los gentiles. Yo le digo a los hermanos, le pregunto en la clase bíblica, en la escuela, hermanos, ¿por qué hay tanto, por ejemplo, énfasis en cuanto al amor fraternal en las cartas de Pablo, en cuanto a la unidad en la iglesia, en las cartas de Pablo? ¿Por qué hay tanto énfasis? Y muchos responden a vos que pues Dios quiere que nos amemos, pues, Jesús quiere que nos amemos, o porque pues eso es lo que debemos de hacer como cristianos. Y es cierto, están en lo correcto con esas respuestas. Sin embargo,
Ah, debemos de considerar el contexto cultural, el contexto histórico, ¿ok? La iglesia de Cristo en aquellos tiempos estaba compuesta de judíos y gentiles, ¿ok? Recordemos que judíos y gentiles no se podían ver ni en pintura. Ellos se odiaban a muerte. Y ahora en Cristo Jesús, aquellos que estaban lejos habían sido hechos cercanos. Efesios capítulo 2, del 13 al 16 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear de los dos un solo y nuevo hombre, y mediante la cruz reconciliar a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Yo recuerdo que yo leí ese texto, Efesios 2, 13 al 16. Ambos, dos pueblos, ambos, uno. Yo no entendía a qué se refería el apóstol Pablo con eso. Pero cuando comencé a estudiar el contexto de los gentiles, de los judíos, de cómo la iglesia estaba compuesta ahora, de cómo esa doble reconciliación que se menciona en Efesios 2, 13 al 16, la reconciliación de judíos y gentiles con Dios, esa es la vertical, y luego la horizontal, lo que es, ¿verdad? Pues mejor dicho, judíos y gentiles con Dios, y luego judíos y gentiles en la parte de la cruz horizontal, la doble reconciliación, reconciliación de judíos con gentiles y reconciliación de judíos y gentiles con Dios. No entendía esa parte, pero cuando ya consideré el contexto, entonces, todo, ¿verdad? Pues comenzó a esclarecerse y comencé a entender, ¿verdad? Pues muchas cosas. Así que pues hay que considerar el contexto cultural, el contexto, ¿verdad? Pues una vez más de lo que es histórico. El contexto testamentario. ¿En qué testamento se encuentra el texto que estoy estudiando? ¿Se encuentra en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? Entonces, yo no puedo traer prácticas del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento porque simplemente pues, estaría fuera de contexto, en su contexto testamentario. Así que hay que considerar esto. Y este error se comete mucho en el mundo denominacional, donde traen prácticas del Antiguo Testamento y las quieren aplicar al Nuevo Testamento, cuando la ley del Antiguo Testamento ha sido clavada en la cruz del Calvario. Colosenses 2, 14. Ahora la ley de Moisés no puede justificar a nadie. Romanos 3, 20, 3, 28 también. La carta de Romanos lo explica claramente. También la carta de Gálatas y también la carta de Hebreos. Ya no estamos bajo la ley de Moisés. Ahora estamos bajo la ley de Cristo. Ese contexto se debe de considerar, ¿verdad? Pues en gran manera. ¿Y qué acerca del contexto de los idiomas originales? También es muy importante considerar, se escribió ese texto en hebreo, se escribió en griego, se escribió en arameo, y tener un conocimiento breve de esos idiomas es muy importante. Y más adelante, en otras lecciones, cuando estemos hablando acerca de la importancia de los idiomas originales, entonces voy a mencionar, ¿verdad? Pues por qué es importante conocer estos idiomas, y voy a dar varios ejemplos en el Nuevo Testamento de textos que son mejor comprendidos cuando consideramos y examinamos, ¿verdad? Pues lo que son los idiomas originales. Así que pues una vez más, el contexto remoto, el contexto inmediato, el contexto general, el contexto literario, el contexto cultural e histórico y el contexto testamentario, al igual que el contexto de los idiomas originales. Estas son las clases de contextos y probablemente pueden existir más contextos, pero esos son los que quiero mencionarle en esta primera lección a usted, esperando que haya sido de gran provecho. Es importante considerar, ¿verdad? Pues lo que son los contextos, porque así aprendemos bastante acerca de esto. La próxima ocasión vamos a considerar y vamos a estudiar juntos algunas razones del por qué es importante estudiar y considerar el contexto. Y luego, número 2, voy a mencionarle o mostrarle una lista de textos, textos que han sido tomados fuera de contexto. Vamos a analizarlos en su contexto para ver lo que en realidad el autor está diciendo ahí, lo que en realidad el autor está comunicándonos
a través, ¿verdad?, pues del mensaje. Entonces, espero que esta breve lección, hermanos, acerca del contexto, de la primera parte de lo que es el contexto, haya sido de gran provecho para cada uno de ustedes, que le pueda ayudar a ir entendiendo estas cosas que, como le mencioné unos momentos atrás, yo personalmente no las entendía, pero al ir estudiando, preguntando, analizando, fui aprendiendo estas cosas que ahora me ayudan a poder entender de una mejor manera la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Así que pues, acuérdense, tenemos otra cita el próximo martes, perdón, a las 7 p.m. para continuar con este material de estudio sobre la interpretación bíblica. Si no ha tenido la oportunidad, perdón, de considerar las primeras 3 lecciones, una vez más, visite la página La Luz en mi Andar y ahí están todas las lecciones disponibles para que usted pueda estudiarlas una por una. Ahí también creo que están los 2 primeros o 3 primeros bosquejos en PDF disponibles también para que tenga las notas. Imprima esas notas y compártalas con hermanos. Esas notas le pueden servir para que usted pueda impartir un curso de interpretación bíblica a otros hermanos para que también ellos puedan conocer. Comparta estos videos que se presentan de lunes a viernes. Comparta esos videos con hermanos. Júntense en grupo y vean estos videos y vayan aprendiendo las cosas que se están compartiendo con cada uno de ustedes. Saquémosle lo máximo, el buen provecho a estas oportunidades de poder llegar hasta su casa con estas lecciones que estamos compartiendo con ustedes. Así que pues muchas gracias por habernos acompañado. Quiero que por favor terminemos con una oración a la que sea Dios que nos bendiga en lo que hemos aprendido y que nos ayude para que lo consideremos en nuestra vida. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno, gracias te damos por la bendición de haber continuado con nuestro estudio de la interpretación bíblica. Es nuestra oración, nuestro ruego, Padre, que nos ayudes para que conozcamos tu palabra, podamos manejarla con precisión y también podamos, al entenderla, también explicarla a otros, compartirla con otros, especialmente en cuanto al Evangelio de Cristo, para que más almas puedan venir al conocimiento de la verdad. Ruego, Padre eterno, que te quedes con nosotros y nos ayudes siempre de principio a fin en todos nuestros esfuerzos que llevamos a cabo para tu honra y gloria. Así que, eterno Padre, todas estas cosas te las suplicamos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario por nosotros. En su nombre pedimos todas estas cosas. Amén. Hermanos, muchas gracias. Dios me los bendiga. Y si usted no es miembro todavía de la Iglesia del Señor y desea usted estudiar para aprender cómo llegar a ser un cristiano, un seguidor de Cristo y cómo lograr llegar a tener lo que es la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente y prometió desde antes del principio de los siglos, como dice Tito 1:2, si usted todavía no tiene esa esperanza, esa confianza de que al llegar su último día de vida usted estará bien con Dios, si no tiene esa esperanza, la salvación que se ofrece en Cristo Jesús, denos la oportunidad de estudiar con usted, denos esa oportunidad de mostrarle el camino de la salvación a través de la palabra de nuestro Padre Celestial. Podemos enviarle material para que usted estudie o podemos buscar la manera de cómo podemos estudiar uno a uno y así de esta manera considerar las grandes bendiciones que Dios nos ofrece a través de su Hijo Cristo Jesús, siendo la más importante la salvación eterna de nuestra alma. Pero si usted ya sabe qué hacer para ser salvo, usted ya sabe que debe obedecer el Evangelio de Cristo, debe creer que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si está dispuesto a arrepentirse de sus pecados y a confesar a Cristo como el Hijo de Dios y ser sumergido en las aguas del bautismo para perdón de sus pecados, si ese es el caso y no sabe cómo hacerlo, dónde acudir para poder ser bautizado, comuníquese con nosotros y podemos buscar la manera de cómo ayudarle en esta necesidad que usted pueda tener. Así que considere comunicarse con nosotros.
ya sea para un estudio por correspondencia o también, ¿verdad? Pues para estudiar con usted a través de video o para buscar un lugar donde usted puede ser bautizado y ser añadido al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor. Muchas gracias por su atención. Dios me los bendiga a cada uno y recuerde una vez más, si tienen preguntas, comuníquese con nosotros, denos esas preguntas, no se quede con esas inquietudes, con esas dudas. Estamos a la orden para contestar sus preguntas. Muchas gracias. Sigamos orando los unos por los otros y Dios me los bendiga, hermanos.